Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Empieza con un saludo del apóstol. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Por qué habla expatriados de la dispersión? ¿A qué se refiere? Sacaron, pero también hablan de los que fueron dispersos por distintos lugares. Aquí hablan, como les dije al comienzo, de 5 ciudades. A los que están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos según la presciencia, que habla de presciencia. De ya el conocimiento que Dios tenía acerca de esa gente que iban a ser ganados, ¿sí?, para formar parte de la iglesia. De la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Y hay una coma, y escuche lo que dice. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Termina el apóstol Pedro con este saludo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pero hay algo aquí que, como les dije, hace mucho tiempo me llamó la atención. 2 palabras por las cuales fueron elegidas estas personas y aún la iglesia en este tiempo a través de el sacrificio, y aquí vemos que toma lugar la misma Trinidad por los cuales ellos fueron elegidos. Pero hay 2 propósitos que dice para obedecer y ser rociados. Y siempre me llamó la atención la palabra rociados. ¿Qué es lo que el apóstol quería manifestar en esto? Y mire, aquí dice ser rociados con la sangre. Y si nosotros leemos la palabra, siempre Dios, siempre Dios, aún desde el tiempo de Moisés, donde se ofrecían sacrificios y la sangre era utilizada para remisión, Dios siempre tuvo un propósito especial con la sangre. No es algo que por una cuestión en ese tiempo de sacrificar animales, esa sangre estaba. Había un propósito. Y si usted me puede acompañar en el libro de Éxodo, capítulo 24, versículo 8, vamos a ver algo que ya Dios había determinado a través de la sangre. Dice Éxodo 24, 8. Entonces Moisés tomó, ¿qué cosa? La sangre. ¿Y qué hizo? Roció sobre el pueblo. Mire, Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Aquí la palabra ya nos habla de algo que Moisés hace, que dice que él tomó la sangre de los carneros, la sangre del sacrificio, y roció al pueblo, estableciendo el pacto que Dios, no era el pacto del hombre, era el pacto de Dios con su pueblo. Pero luego, al conocer más las Escrituras y al pasar el tiempo, nosotros vimos cómo lamentablemente esa sangre, que era la que Dios permitía en ese momento que fuera para remisión de pecados, porque ¿para qué se ofrecía sacrificio? ¿Para qué se ofrecía sacrificio? Por los pecados del pueblo, ¿sí?
para perdón. Y Dios aceptaba esa sangre, porque era el medio que Él había establecido para que el pueblo pudiera pedir perdón y que Dios aceptara ese sacrificio. Ahora llega un momento en que esa sangre ya no tiene validez. Y esa misma sangre no fue tan eficaz porque rompió el pacto. A través de la sangre derramada, y aún dice acá que Moisés roció, y quiero que guarde esa palabra roció en su corazón en esta mañana, Dios tomaba como aceptable el sacrificio y por lo tanto perdonaba a su pueblo. Había perdón de pecados. Pero llega un momento en que a causa de la desobediencia, esa sangre ya no fue tan eficaz. Es como que Dios, permitió que siguieran ofreciendo sacrificios, pero fue tanto la desobediencia en el mismo pueblo que Dios dijo, esta sangre no tiene validez. Esto ya no sirve. Por eso nosotros leemos en la palabra que Dios dice que no quiere sacrificios hechos por manos de hombre. Él quiere un sacrificio que es del corazón, de poder adorarlo en espíritu y en verdad. Pero mire, como Dios en su amor sostuvo, a pesar de que el pueblo rompe el pacto, Dios sostuvo ese pacto. Y dice la palabra en el Evangelio según Mateo, si me puede acompañar, capítulo 26, Mateo 26, versículo 28, una palabra muy conocida, dice el Señor Jesucristo, porque esto es mi sangre. Luego continúa diciendo que del nuevo pacto. Quiere decir que a través de la sangre de Cristo hay un nuevo pacto para con los hijos de Dios, el cual había quedado prácticamente sin eficacia, porque tanto pecado en el pueblo. ¿Qué había tenido por costumbre el pueblo? Pecaba y como sabía que ofrecían un sacrificio, Dios perdonaba. Hoy éramos limpiados, volvíamos a un estado de pureza, pero al pasar las horas volvían a pecar. Y como ellos sabían que ofreciendo un sacrificio había perdón de pecados, ya lo habían formado o lo habían tomado como parte de su vida. Pero dijo el Señor, listo, suspendan todo eso, porque sí hay una sangre verdadera que va a traer el nuevo pacto sobre ustedes. Y esa es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión, ¿de qué? De los pecados. Remisión de los pecados. Y esta sangre, la del nuevo pacto, es la que manifiesta el verdadero propósito de Dios para con el hombre. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para qué se ofreció como sacrificio, como el Cordero en la cruz del Calvario y derramó su sangre? ¿Para qué? Para la salvación del hombre. Porque esos sacrificios no salvaban. ¿Saben por qué no salvaban? Porque era algo externo. El hombre como conocimiento lo hacía, pero el problema no estaba en el sacrificio. El problema estaba en el corazón. Entonces Dios dijo, basta. ¿Para qué seguir ofreciendo sacrificio si ustedes no cambian? Yo voy a traer el verdadero Cordero, el cual va a derramar su sangre, y esa sangre va a ser eficaz y va a traer el perdón verdadero a sus pecados, pero va a cumplir el propósito por la cual la sangre es rociada. Porque aquí quiero entrar en esta mañana
con dos cosas que el apóstol habla en esta carta y que a nosotros como iglesia nos corresponden. Si usted puede volver a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, dice, como primero, para obedecer. A ver, esa sangre, ¿a qué tenemos que obedecer nosotros? Teniendo presente la sangre del nuevo pacto. Dice aquí el apóstol para obedecer. ¿Y saben obedecer a qué? A la fe. A la fe por medio de la cual hemos creído. Y aquí nos está hablando el apóstol Pedro de que si yo verdaderamente tengo esa fe en mi vida, escuchen lo que les voy a decir, tengo esa fe en mi vida, el apóstol Pedro ya da por sabido que en los hijos de Dios tiene que haber obediencia. Ya da por hecho que si yo verdaderamente tengo conciencia de la sangre del Cordero, lo que me corresponde hacer, en primer lugar dice aquí, para obedecer. Y todos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre, debemos actuar en obediencia. En obediencia a la fe. A ver, porque yo hoy no puedo ser un hombre de fe y mañana no serlo. Porque estoy invalidando la sangre. Mejor es no tener fe. Pero si yo tengo fe, debo actuar en obediencia a esa fe. Yo no puedo hoy ser un hombre que le crea a Dios y mañana las situaciones de la vida me hacen que pierda mi fe en Dios. Porque no estoy siendo obediente a esa fe y tampoco a la sangre con la cual hemos sido comprados. Y esto es algo que dice la palabra por obra del Espíritu Santo, porque mi carne, lo terrenal, no quiere ser obediente a la fe. Y aquí no habla solamente de obediencia a la palabra, sino a la vida de fe que el apóstol estableció en esas 5 iglesias, donde los hijos de Dios solo se sostenían en la fe de nuestro Señor Jesucristo. No había otra manera. Recordemos que el contexto de la iglesia era una iglesia perseguida, donde muchos morían, eran mártires. No están registrados gente que Dios utilizó y su nombre está plasmado, pero hay muchos cristianos que murieron por la fe, la obediencia a la fe. Y esto me llena de gozo, iglesia, que yo pueda ser obediente a mi fe en el Señor. Que ya no mire las cosas terrenales, ya no mire lo material, ya no tengo una mirada aquí en esta tierra. Mi fe está depositada en el Señor Jesucristo, por el cual ha venido la salvación y la vida eterna a mi vida. Entonces yo debo ser obediente, y cuando uno es obediente a esa fe, lo plasma en la manera de vivir. Lo plasma en la manera de vivir. Mire, vaya a Éxodo, capítulo 19. Versículo 5. Dice la palabra: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora escuchen en la Nueva Versión Internacional. Si ahora ustedes me son del todo, ¿qué cosa? Obedientes, y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra
me pertenece. Todo es de Dios. Pero dice los que son obedientes y cumplen el pacto que Dios ya había establecido. Recuerden, a través de Moisés con el pueblo, por eso era el ofrecer sacrificios, porque ese pacto se debía sostener. Pero luego esos sacrificios quedaron inválidos hasta que viene el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, la cual nos dice el apóstol Pedro, por esa sangre derramada, nosotros debemos ser obedientes y cumplir con el pacto que ya Dios había establecido. Y mire, quiero dejarle la definición de la palabra obedecer, porque aquí hay algo muy especial. La palabra obedecer dice respetar, acatar, atender y cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. ¿Sí? Respetar, acatar, pero hay una palabra que me llamó la atención, atender. En lo que hace a la obediencia, ¿a qué debo estar atento yo como hijo de Dios? A la obediencia a mi vida de fe. Pero mire, la palabra atender significa tener en cuenta, cuidar, ocuparse. Escucha, iglesia, lo que el apóstol Pedro está hablando. En la obediencia, yo debo tener en cuenta el pacto de Dios con mi vida. Yo debo ser cuidadoso de ese pacto. Pregunto, ¿el antiguo pueblo fue cuidadoso del pacto? No fue cuidadoso. Porque ellos sabían que en el sacrificio que ofrecían Dios perdonaba, pero el otro día volvían a hacer lo mismo. No tenían cuidado del valor de ese pacto. Pero también dice ocuparse. Yo debo ocuparme en que ese pacto esté firme en mi corazón todos los días. Porque es lo que me da obediencia a mi vida de fe. Si yo soy un hombre que no tengo presente el pacto, no me ocupo, no cuido, no presto atención, no tengo en cuenta ese pacto, y voy a ser como el antiguo pueblo, pecar. Y bueno, si total Dios me perdona. Una canita al aire. Después voy, le pido perdón a Dios, me pongo a cuenta y está todo bien. Sí, perfecto. Pero escucha lo que te voy a decir. Ten cuidado con los excesos. Ten cuidado con los excesos. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de paciencia. Pero también Dios es un Dios de juicio. Y te quiero marcar algo. El antiguo pueblo pisoteaban la sangre que ellos mismos derramaban. Y cuando Dios me habla a través del apóstol Pedro de ser obediente a la fe, me habla que yo no puedo permitirme pisotear la sangre de Cristo. No puedo permitirme. Al contrario, yo debo cuidar, debo ocuparme. Mire lo que es atender. Hacer uso de la facultad. ¿Qué decía aquí la palabra en el libro de Éxodo? ¿Qué les pedía Moisés al pueblo? ¿Recuerdan? Ahora pues, si dieres oído, ¿a quién? A mi voz. Dieres oído. Y cuando hablamos de atender, habla de hacer uso de la facultad de oír. ¿Cuántos creen que tienen una capacidad de poder oír? Sí, Dios nos ha dado la capacidad de oír y enfocarla o aplicarla específica y únicamente a lo que Dios dice en su palabra para aplicarla a nuestra vida. Mire lo que es el atender. No solamente es ocuparse, tener en cuenta, cuidar, sino que dice la facultad de oír.
para aplicarla a mi vida como hijo de Dios. Ya no como hombre, porque la palabra dice que somos especiales para el Señor, somos su pueblo. Entonces, a mí el Espíritu Santo me debe hacer ejercitar la capacidad de oír la palabra para aplicarla a mi vida, lo cual va a provocar que yo sea obediente a la fe. Porque yo puedo conocer la palabra, yo puedo hacer todos los estudios necesarios y puedo capacitarme, pero si no soy obediente a través de esta vida de fe a la palabra de Dios, ¿saben qué? Estoy invalidando la sangre de Cristo. Estoy invalidando. Porque no estoy siendo obediente a lo que Dios me pide en su palabra. Y no estoy actuando en el nuevo pacto. Yo no puedo actuar en el antiguo pacto, porque el antiguo pacto dejó de ser. Mi vida espiritual comienza en el nuevo pacto a través, ahí como dice en Mateo 26, 28, la cual fue la sangre derramada para establecer el nuevo pacto por medio de Cristo. Yo pertenezco al nuevo pacto. Ahora, ¿a cuántos Dios les pide sacrificios de animales? A nadie. Lo que Dios pide es aquí en nuestro corazón. Y si yo puedo ser obediente a mi vida de fe, aún más el sacrificio, la sangre va a cobrar valor. Dios al antiguo pueblo le dio la oportunidad, ellos no la tomaron. Al contrario, hicieron lo que sus corazones decían. Por eso la reiteración de sacrificio. Y llegó un momento en que esos sacrificios ya no producían nada. Y Dios le dice, ¿para qué siguen ofreciendo? Si sus corazones no cambian. No hay obediencia a la fe. Y hoy nosotros como iglesia, ya Dios no nos pide sacrificios hechos por manos de hombre. El sacrificio es mi obediencia en el corazón, a la fe en el cual he creído. Para que la palabra pueda ser de bendición en nosotros. Lo primero, obedecer. Pero mire lo segundo, que me llamó la atención y he trabajado por mucho tiempo en esta palabra. En el versículo 2 de la primera epístola del apóstol Pedro, no solamente es para obedecer, sino dice ser rociados. ¿Qué hizo Moisés? Leímos allí en Éxodo capítulo 24, versículo 8. ¿Qué hizo Moisés? Tomó la sangre de los carneros y ¿qué le hizo al pueblo? Roció. ¿Sí? Hizo esto. Y miren lo que significa la palabra rociar, si tomamos en cuenta la definición en sí de la palabra. Se refiere a esparcir, lanzar un líquido en pequeñas gotas. Y tal vez cuando Moisés hizo eso, a algunos no les cayó ni siquiera una gotita. Porque dice que roció. Eso es en sí lo que hizo Moisés. Por eso ya nosotros actuamos en el nuevo pacto. Porque si actuáramos en eso que Moisés dice la palabra, roció al pueblo, no se provocaría en nuestras vidas el verdadero sentido de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol, fuimos rociados. Y en Cristo el sentido de ser rociado es manifestar lo que realmente somos. Porque aquí dice que no solamente para obedecer, sino ser rociado. Quiere decir que también nosotros fuimos rociados. Pero no fue ese rociado que Moisés hizo al pueblo. Porque no era la sangre que tenía poder para traer el verdadero perdón de los pecados. La sangre que Dios necesitaba era la sangre de su Hijo amado, la sangre del Cordero,
la sangre que fue derramada. Y dice que en esto de ser rociado, habla de que fuimos limpiados, hemos sido purificados y hemos sido redimidos en la sangre de Cristo, iglesia. Ya no es que te tengas que mirar y decir, ¿me habrá alcanzado una gotita por lo menos? No, esa sangre fue un lavamiento completo de nuestra vida. Dice limpiados. ¿De qué fuimos limpiados? De todo pecado. Ya está, ya está. Y mire, aquí Dios no tiene en cuenta cómo llegaste, qué has hecho en tu vida. Dios te dice, la sangre que mi Hijo derramó en la cruz del Calvario fue para que fueras limpiado. Limpiado. Él borró todo pecado en nuestras vidas. Hemos sido rociados, purificados para recuperar una cosa, en este caso la vigencia o la importancia que había tenido en otro tiempo. Recuerdan que leímos allí en Éxodo capítulo 24, 8, que Dios le dijo al pueblo, ustedes son especiales para mí. No eran alguien más en la tierra. Y aún dice, aunque toda la tierra me pertenece, ustedes para mí son especiales. Y el nuevo pacto a través de la sangre viene a establecer nuevamente lo especial que somos para Dios como su pueblo. Porque no solamente hemos sido limpiados, sino también que fuimos purificados. Y cuando habla de purificar, habla de recuperar. Recuperar lo que los pactos, lo que los sacrificios antiguos habían perdido. Porque ya no tenían validez. Pero en el sacrificio de Cristo, yo soy especial para Dios. He sido limpiado, he sido purificado, pero también dice, he sido redimido. ¿Qué habla de la palabra redimir? ¿Quién pagó el precio? Jesucristo. ¿Quién tenía que ofrecer sacrificios en el tiempo de Moisés? ¿Quién tenía que hacerlo? La gente. La gente en una familia había pecado. Vamos al corral a buscar a ver, a su parecer, el mejor corderito. Moisés, sacerdote, acá está. ¿Con esto puedo pagar mi pecado? Y yo decía, bueno, dale. Pero hay una sangre que no pagó. Escucha lo que te voy a decir, iglesia. Hay una sangre que no pagó, sino que canceló la deuda con Dios. La deuda que el hombre ha tenido por miles de años, porque dice la palabra que somos deudores, deudores, porque no hemos podido actuar conforme y no hemos podido aplicar a nuestra vida personal el verdadero sacrificio y el verdadero sentido por la cual la sangre de Cristo fue derramada. Por eso es que la sangre siempre fue importante para Dios. Pero hubo una sangre que fue la más importante de todas y cumplió el propósito de Dios, que fue la sangre de Cristo, que fue rociada. Y no fue rociado a ver si me tocó a mí una gotita. No, esa sangre ya lo hizo todo. Te limpió, te purificó, te redimió y aún dice que hemos sido santificados por el Espíritu Santo. Por eso, esta carta del apóstol Pedro es importante, porque yo debo tener verdadero sentir de lo que fue el sacrificio del Señor. Ya no fue como lo hacía el pueblo, y bueno, vamos, otra más. No, fue un único sacrificio, y dice la palabra de Dios que fue para siempre. Ahora, eso es lo que Dios hizo, pero a mí me corresponde actuar en obediencia a esa fe, iglesia. Y la palabra de Dios habla muy claro, con tener cuidado de pisotear la sangre de Cristo. Si yo he sido purificado, si yo he sido
limpiado, si yo he sido redimido y aún santificado, debo vivir como tal. A ver, les pregunto, ¿ustedes creen que son alguien más en esta tierra? Y no vamos a las cosas materiales, ¿no? Eso no tiene sentido. Hoy puedes tener, mañana no. Yo voy a lo que somos según el sacrificio de Cristo. ¿Ustedes creen que son alguien más en esta tierra? No. No, sos un hijo de Dios. ¿Ya has tomado conciencia lo que es ser un hijo de Dios? Y Dios te ha puesto autoridad. Y donde tú vayas y donde tú te muevas, en los ambientes que Dios te permita entrar, algo sucede cuando llega un hijo de Dios. No sos alguien más, iglesia. Tú tienes que moverte. Lo que a través de la sangre de Cristo eres. Un hijo de Dios con poder y autoridad en esta tierra. Ya no te permitas andar con la cabeza gacha. Tampoco con altería, con altivez. Pero sí siendo consciente lo que la sangre ha hecho por ti. Lo que tú significas para Dios. Porque ese pacto que Dios hizo a través de Moisés, y lo quiero volver a leer, que Dios había establecido, Éxodo capítulo 24, versículo 8, dice la palabra que Jehová había establecido ese pacto con su pueblo. Pero vaya a Éxodo 19, mire lo que era el pacto que el Señor había establecido. La palabra de Dios dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva. ¿Te habías enterado eso? ¿Que eres propiedad exclusiva de Dios? ¿A quién le pertenece tu vida? ¿Qué cantábamos recién? ¿Mi vida en quién está? En las manos de Dios. Mi familia, mi casa, lo que tengo, está en las manos de Dios, iglesia. Y si está en las manos de Dios, la sangre de Cristo trae el pacto que el Señor estableció con sus hijos. Dale un fuerte aplauso al que vive. Eres el pueblo de Dios en esta tierra. Eres un hijo de Dios en el cual hay autoridad y poder para que los demonios, las tinieblas y toda obra del mal retroceda en el nombre de